Muy bien. Oye, pues el tema de hoy, 16 técnicas, sí, yo creo que sí, son 16 técnicas para crear un dashboard profesional. Las recomendaciones es, bueno, dale like a la live, ¿vale? Ahora mismo y comenta experto BI, ¿vale? En los comentarios del vídeo para, pues, oye, ayudarnos un poco a compartir la información con otras personas, compartir conocimiento con otras personas. ¿Vale? ¿Vale? Y la frase de hoy, ¿vale? La frase del día que va a tener mucho sentido, sobre todo al final, ¿vale? Al final de nuestro contenido, cuando ya compartamos, ahí va a tener muchísimo sentido, ¿vale? Ahora a lo mejor algunos dirán, pues oye, no me entero la frase, no sé de qué va, el contenido tiene que ser de Business Intelligence y no sé qué es eso, ¿no? Pero bueno, la frase del día es: la comunicación no verbal comunica tanto como la verbal, ¿vale? Hay mucha razón en esta frase y por eso la he traído hoy y sobre todo porque va a tener mucho sentido con el contenido que vamos a ver hoy, ¿vale? La película de hoy, oye, pues la película de hoy es Tiempos Modernos, de Charlie Chaplin. No sé si la conocéis, pero es de 1936 la peli, ¿vale? También tiene muchísimo sentido con lo que vamos a ver hoy, sobre todo con la frase. Con la frase tiene también muchísimo sentido. Y voy a poner ahora, vamos, un minutillo solamente la película, ¿vale? O sea, es decir, un fragmento solamente para que veáis, para que os quedéis con la idea de la peli y sobre todo, pues hoy recomendación de que la veáis. Es una peli muy buena, una crítica social muy buena también, tiene muchos ángulos por donde analizar esa película, ¿vale? Aprender sobre esta peli también, o sea que os recomiendo bastante. Déjame ver si tengo ya preparada aquí la peli y la ponemos, ¿vale? Oye, no sé si se me escucha, estoy hablando aquí, no sé si se me escucha bien, si está todo perfecto, se ve bien, ¿vale? Si no me vais diciendo, ¿vale? A veces yo me pierdo, me centro en el contenido y ya dejo los comentarios a un lado, no los veo siempre, pero vamos, me decís si se escucha, si se ve. Y la película la tengo aquí, darme solo un segundín. Gracias, Domo dice fuerte y claro. Sebastián, se escucha, todo bien, dice Ricardo. Vale, gracias. A ver si veis ahí la peli, ¿vale? Ya os dije, ¿no? Es en blanco y negro porque es de 1936 la peli, o sea que tiene añitos, ¿vale? Sí se escucha, dice Timothy, gracias ahí. Vamos a ver la peli, ¿vale?
Muy bien, oye, para los que estáis en Instagram, la película es una película de cine mudo, ¿vale? Es decir, no hay sonido realmente, eh, solamente hay visión, ¿no? Aunque si habéis escuchado, esto era, o sea, ya había, eh, como te digo, ya había sonido realmente, ¿vale? La tecnología ya había avanzado, pero Chaplin, como ya había hecho varias películas anteriormente en el cine mudo, pues él todavía, o no es que todavía, yo creo que nunca llegó a hacer una película hablando, yo creo que nunca. En esta, incluso al inicio, sale el jefe, se supone, de la fábrica diciendo algunas palabras y, de hecho él lo utiliza como una forma de crítica también a la tecnología en esos tiempos, ¿vale? ¿Quién ha visto esta peli? Decidme ahí quién ha visto la peli en algún momento. Decidme en el chat si ya habíais visto, o seguramente habíais visto esa escena, ¿no? Esa escena se repite mucho, se utiliza bastante en las redes sociales, eh, bueno, en YouTube, en cualquier red social, pero no sé si has visto o ya habías visto esta película. Raúl dice no, ¿vale? Bueno, es una película antigua, ¿no? 1936, madre mía. Eso fue, si no fue la primera recepción o la segunda recepción en Estados Unidos en cuanto a, ¿cómo se dice? Una recesión, que hubo una fuerte recesión realmente y ahí venían, pues oye, el tiempo moderno. Por eso el título de la película, donde ya vino, pues oye, la industrialización, se empezaba sobre todo a implementar este tipo de visión, de implementar una línea de fabricación, ¿no? Dice, nunca, aún no nacía ni en planes de mis padres, dice Joel. Vale, sí, pues oye, yo la recomiendo porque ya te digo, si en esa época, 1936, que hizo Charlie Chaplin esa película, lo hizo un poco criticando el sistema, ¿no? Criticando el sistema. Entonces, para tener esa visión y ese punto de vista en la que él, de hecho, si os comento un poquito, los 2 minutos que vimos, lo que él realmente hace es, oye, pues todo mundo empieza a trabajar, ¿no? En este tipo de metodologías, en fábricas. Bueno, en ese tiempo, pues oye, se pagaba muy poco, etcétera. Se les obligaban a hacer horas, una locura, ¿no? Todavía no había un sistema de trabajo realmente que cumpliese las 8 horas, etcétera. Y él incluso hace un poco de crítica al sistema, a la tecnología en esa época, que era la industrialización, y cuando él se mete dentro de la máquina, ¿vale? Lo que él entiende que, oye, que el ser humano en su momento va a ser eh, absorbido por las máquinas, ¿vale? Va a ser absorbido y entonces cuando él sale de esas máquinas empieza un poco a comportarse de una forma como loco, ¿no? Es decir, empieza no a jugar, sino a intentar apretar un poco los tornillos un poco a las personas también, hace un poco ahí de broma ahí con las mujeres, etcétera. Entonces, está muy bien que la veáis, ¿vale? Sobre todo porque vivimos ahora mismo en un tiempo también, casi como en esa época, ¿no? De cambio, sobre todo en el ámbito digital, pero está bien tener esa perspectiva o ver esa visión. ¿Y por qué os he enseñado esa película? ¿Y por qué tiene que ver esa frase del día con el contenido de hoy? ¿Vale? Si comparas un poco la película o lo que hemos visto, es un poco, o sí que se alinea un poco a la frase, ¿vale? A la frase de la comunicación no verbal, comunica tanto como la verbal. Es decir, con el cine mudo, como no había sonido, Chaplin y otros actores también de la época, lo que ellos intentaban hacer con el arte del cine era comunicar, ¿vale? De una forma, en este caso, utilizando el cuerpo, utilizando los gestos, para poder comunicar e informar a las personas, ¿no? Con las películas, etcétera, etcétera. Entonces, si ves todas las películas de ellos, pues siempre tienen críticas, sobre todo pues al sistema, un poco cómo se vivía en esa época, etcétera. Pero bueno, y ahí ya ves que va alineando, ¿no? Un poco el tema con la película. Digo, la frase con la película. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestro contenido? Bueno, pues tiene que ver más o menos lo mismo, ¿no? Es decir, hoy vamos a hablar, ¿vale? Para recordarte el tema, vamos a hablar de un dashboard,
¿vale? ¿Qué es un dashboard? Ahora vamos a ver qué es un dashboard para aquellos que no lo conocen o no saben, todavía están verdes en el tema, ¿vale? Pero a la final el dashboard sirve para comunicar, ¿vale? Sirve para comunicar, es una forma de informar de una forma gráfica, ¿vale? Entonces, por eso tiene un poco de... Está alineado eso de ahí, ¿vale? Esa información. Bien, entonces, vamos... Bien, entonces vamos a empezar aquí con, primeramente, describiendo qué es el dashboard, ¿vale? ¿Qué es el dashboard para saber y tener un poco de noción de lo que vamos a comentar primero, ¿vale? Vamos a hacer qué es el dashboard, vamos a definir el concepto, ¿vale? Vamos a definir el concepto, vamos a ver 4 características importantes en el dashboard, y vamos a ver luego las 16 técnicas para crear un dashboard profesional, ¿vale? Vamos a hacer vamos a hacerlo en esta línea, ¿vale? Entonces, primera cosa, ¿qué es un dashboard? ¿Vale? No sé si las personas que están ahora mismo en el chat pueden describir o saben, o quiénes saben y quiénes no saben lo que es un dashboard. Si no sabes lo que es un dashboard, pon 0, ¿vale? Y los que saben o tienen alguna idea, pon una descripción de lo que tú crees que es el dashboard, ¿vale? Y vamos a hacer como lo hicimos ayer, ¿vale? Vamos a poner algunas características y vamos a sacar una definición entre todos aquí mismo de lo que es, ¿vale? Y así tener una idea bien definida para poder empezar. Mira, Pablo en Instagram dice nada, no sé lo que es un dashboard, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más me comentáis? 4 características importantes. Voy a ir aquí apuntando, ¿vale? Mira, aquí ya tenemos algo. Orlando dice, oye, pues un tablero de control. Nelson, un tablero de toma de decisiones. Es un indicador de control de toma de decisiones. Perfecto. Un cuadro de mando de visualizaciones de datos. Un tablero de control. Expresar datos de manera gráfica para una mejor interpretación de la información. Mira, ese ya es un concepto mucho más definido de Manuel. Según mis conocimientos, son como tablas dinámicas, pero con gráficos, ¿vale? Esto es una de las cosas que vimos en su día sobre las creencias limitantes, ¿no? Se parece un pelín a eso. Dice, según mis conocimientos, son como tablas dinámicas, pero con gráficos, ¿vale? Es un cuadro de mando. Es la interfaz de visualización del tablero con las visualizaciones, tablero de control, visualización de indicadores dinámicos. Es una gráfica que nos va detallando o mostrando el comportamiento que estamos midiendo. Mira, esta es otra definición un poco más extendida, que no está mal. Mira, por aquí dice, son para KPIs. Entrega de informes de manera más ágil, un panel de indicadores de Jorge también. O sea que más o menos todo lo que estamos diciendo, ¿vale? Más o menos va por ahí, ¿no? Es un resumen dinámico. Mira, esto es una forma de decirlo muy resumida, ¿no? Un resumen dinámico, que no está mal, está muy bien, ¿eh? Tablero de control de un sistema automatizado, dice Ali, ¿vale? Entonces, hay varias definiciones, pero como ayer, ¿no? Más o menos todos encontramos o llegamos al mismo sitio, ¿no? Bien, entonces vamos a ir describiendo aquí un poco lo que sería, ¿vale? Entonces, un dashboard en realidad, ¿vale? Primera cosa, ¿vale? Es una herramienta, ¿vale? Una herramienta de gestión, ¿vale? Eso es lo primero que es el dashboard, ¿vale? Es una herramienta de gestión. Te va a ayudar a gestionar, ¿vale? A gestionar. Ya depende la empresa, el área, depende del concepto, el área específica.
ya todo depende en dónde lo vamos a implementar. Pero en principio es una área de gestión, ¿vale? ¿Y qué va a gestionar en este caso? Oye, pues gestiona un poco la información. Es decir, lo que nosotros hacemos es transformar los datos, ¿vale? Datos hay un montón, ¿no? Un montón de datos. Pues eso lo transformamos en una información. Y esa información es gestionada a través de estos datos, ¿vale? Entonces, es una herramienta de gestión de información, ¿vale? De información. ¿Y qué nos ayuda, ¿vale? Que nos ayuda, es una herramienta de gestión de información que nos ayuda a monitorizar, ¿vale? Nos ayuda a analizar y muestra de forma visual, muestra de forma visual los indicadores, ¿vale? Los indicadores claves, ¿ok? Los indicadores claves, sobre todo de desempeño. Que ahí alguien dijo desempeño. Alguien dijo por ahí KPIs, que serían los KPIs, ¿no? Bien, es decir, o las métricas, datos fundamentales, ¿vale? Pero sobre todo, ¿para qué sirve esto? ¿Vale? Esto sirve para hacer un seguimiento del comportamiento de la empresa, área o departamento, ¿vale? Departamento, eso es. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, esto en sí englobaría un poco lo que hemos dicho ahora, ¿vale? Es una herramienta de gestión de información, lo primero, ¿vale? Es una herramienta de gestión de información que nos ayuda a monitorizar, a analizar, nos muestra de forma visual, que muchos lo habéis dicho, ¿vale? Los indicadores claves de desempeño, ¿vale? Para hacer un seguimiento del comportamiento de la empresa, área o departamento, ¿vale? Esto muchas veces, de una forma simple, como alguien ya lo dijo por ahí, ¿vale? Es un resumen, alguien lo dijo muy resumido, ¿no? Es un resumen del estado de la empresa o el área o departamento, ¿vale? Departamento, ¿vale? Es un resumen de cómo está la empresa, cómo está yendo, cómo se comporta, etcétera. Y aquí te voy a compartir una anécdota que a mí me pasó. Yo fui una vez al doctor, al médico, porque tenía algo en el estómago, tenía un problema de estómago, una cosa media rara, ¿no? Entonces me hicieron una endoscopía, es decir, te duermen, ¿vale? Y cuando te duermen, pues te meten una cámara por la boca hasta que llega al estómago y según eso, pues ven qué hay ahí dentro, ¿no? Si hay algún problema específico para detectar por qué te está pasando ese problema y etcétera. Entonces yo fui al médico y me hicieron eso de ahí. Lo que pasa es que, claro, primero como te tienen que dormir, el médico lo que hizo fue, antes de dormirme, pues entablar una conversación, ¿no? Entablar una conversación para relajarte, para que ¿cómo se llama? La anestesia pues haga efecto, ¿no? Y te puedas dormir tranquilo y no te pongas nervioso, etc. Y una de las preguntas que me dijo, bueno, pues oye, ¿cómo te llamas? Eso me pasó en Brasil. Y dice, oye, pues bueno, ¿cómo te llamas? Etcétera, tal, ¿y a qué te dedicas? Y llegó al punto de ¿a qué te dedicas? Entonces, bueno, yo le comenté un poco a lo que me dedicaba. Digo, no, pues yo implemento herramientas de Business Intelligence, me dedico al área de TI, etcétera, etcétera. Y cuando yo le comenté un poco a lo que yo me dedicaba, que era lo que hacía en Brasil, porque evidentemente por mi acento se notaba que yo no era de allí. Y él me dice, ostras, pues te dedicas a lo mismo, me dijo, ¿no? Me dice, pues te dedicas a lo mismo que yo. Entonces yo me quedé un poco así admirado, ¿no? Porque digo, ¿cómo si tú eres médico? ¿Cómo que nos dedicamos a lo mismo? Y entonces ahí él me explicó, me dice, es que la gente cuando viene al médico, lo que siempre la gente siempre sabe lo que le pasa, ¿no? Es decir, oye, me duele esto, me pasa esto, y quiere un diagnóstico inmediato. O sea, quiere que, oye,
Si me duele la cabeza, quiere que le diga por qué le duele la cabeza y que le dé la solución. Pero, hombre, yo lo que primero tengo que hacer es hacer un análisis. Tengo que hacer un chequeo. Tengo que hacer pruebas. Tengo que hacer algunas cosas primero para luego analizar el por qué está sucediendo eso y según eso, entonces decir qué es lo que te pasa y luego de qué es lo que te pasa, diagnosticar el qué te pasa y luego darte algo para solucionar ese problema. Entonces yo me dedico realmente a eso. El médico se dedica realmente a eso. Primero hace ese proceso. Y me dijo, entonces tú también haces lo mismo cuando a las personas le tienen un problema, ya sea en el ámbito informático, como yo me dedicaba al área de TI, o tiene un problema con su sistema, o tiene un problema con algo, pues tú lo primero que tienes que hacer es analizar, ¿no? Analizar ese problema, ver por qué pasa eso de allí, y una vez detectado el problema, entonces implementas la solución. Y yo, ostras, pues no lo había visto de esa forma. Entonces me quedé pensativo y digo, madre mía, es verdad, tienes razón en esa comparativa que él ha hecho, ¿no? Entonces, bueno, y ahí como entramos ya en un poco de bromas, dijimos, pues es verdad, nos dedicamos a lo mismo. Tú eres doctor y yo también soy doctor en el área de TI, ¿no? Y bueno, a partir de ahí ya me quedé dormido sopa y me hicieron la endoscopía esa de ahí. Entonces, desde ahí, a partir de ahí, yo siempre dije, ¿no? El área, o sea, el dashboard es como si tú estuvieses en una sala de un médico, en una sala de cuidados intensivos, en donde el paciente, evidentemente, está conectado a diversas máquinas y esas máquinas van diciendo cómo se va comportando el cuerpo de esa persona, ¿vale? Los signos vitales de esa persona, y a partir de ahí, pues son los médicos que van midiendo, van haciendo análisis, van haciendo pruebas y van tomando decisiones para ¿qué? Para recuperar a aquella persona, solucionarle ese problema de salud. Pues lo mismo pasa con el dashboard, ¿vale? La misma función tiene el dashboard con la empresa, ¿vale? Con la empresa, el área o el departamento específico, ¿vale? Entonces, tendría la misma función, es decir, nosotros implementando un procedimiento, un proceso de Business Intelligence y por medio del dashboard, lo que estamos haciendo realmente es ver esos comportamientos, ver esos síntomas, ver cómo está el estado de la empresa y según ese análisis que vamos haciendo, tomamos decisiones para poder llevar a cabo el objetivo, solucionar el problema o seguir avanzando, ¿vale? Con la empresa, el objetivo que tenemos en mente la empresa, etcétera. Entonces, por eso, de una forma muy simple, como alguien lo dijo allí, que está muy bien, ¿vale? A la final es un resumen, ¿vale? Es un resumen del estado, es decir, de una forma general, eso de ahí lo que hace es simplificar, ¿vale? Bien, entonces, dicho esto, y ya teniendo claro un poco lo que es el dashboard, ¿vale? Vamos a indicar 4 características importantes, ¿vale? Importantes, antes de acceder a las técnicas, ¿vale? Entonces, ostras, antes de continuar, solamente dime si hasta ahora el contenido o el concepto que hemos llegado tiene sentido o no para poder seguir al siguiente punto, ¿vale? Coméntame ahí si lo que estamos comentando hasta ahora tiene sentido para ti o no, ¿vale? Oye, y si la anécdota que a mí, que te comento, que me pasó, pues oye, a ti también te llegó de esa forma. Opa. Sí, vale, dice Nelly, sí. Eduardo, Joel, sí. Vale, perfecto. Muy bien, pues vamos entonces a las 4 características, ¿vale? Vamos a avanzar a las 4 características. Bien, la primera característica que hay que tener en cuenta, ¿vale? Déjame ver aquí si no me... No, me dice que... Venga. La primera es el dashboard,
¿vale? De forma general, ¿vale? Estas características son de forma general. Luego ya vamos a entrar más en detalle en las 16 técnicas, ¿ok? Entonces, la primera de ellas es, tiene que ser específico, ¿vale? Y luego en las 16 técnicas vamos a ver cómo esto tiene mucho más sentido todavía, ¿vale? Específico, ¿cómo así específico? Oye, específico me refiero, ¿vale? Que cuando creamos un dashboard no tiene que tener toda la información acumulada en el mismo panel o en el mismo cuadro de mando o en el mismo dashboard, ¿vale? Y ahí depende cómo tú lo tienes mucho más familiarizado el nombre, ¿vale? Porque dashboard es lo mismo que el panel, el cuadro de mando, etc. Entonces, tiene que ser específico, es decir, si estamos hablando de un tema, de un área en concreto, pues la información que está reflejada allí, ya puede ser uno o dos gráficos, que son uno o dos gráficos clave, pues esos uno o dos gráficos, tres o cuatro o los que sean, tienen que ser específicos sobre el área, sobre el tema, sobre el objetivo real del que estoy hablando, ¿vale? Y cuando ya entremos a las 16 técnicas ya ampliamos mucho más de este punto incluso, ¿vale? Pero hay que crear siempre dashboard específicos, ¿vale? Específicos. El segundo punto, ¿vale? Entramos en el área o en el tema visual, ¿vale? El dashboard tiene que ser muy visual. Es decir, la información me tiene que llegar simplemente con ver, ¿vale? Solamente con ver el gráfico, yo ya tengo que tener la información en mi cabeza y eso dentro, evidentemente, se une con otra información que yo ya tengo con mis conocimientos, etcétera, y de ahí sale mi decisión, ¿vale? Pero el dashboard tiene que ser simplemente visual, informar de una forma visual. Yo esto ya lo he contado varias veces, pero lo voy a repetir aquí. O sea, nosotros como seres humanos somos muy visuales, ¿vale? Y si analizamos un poco, siempre nos fijamos en las formas, ¿no? O sea, siempre lo que vamos a hacer o lo que nos llama la atención muchas veces es lo visual, ¿vale? Mucho antes que cualquier otro sentido que tengamos, ¿vale? Es decir, oye, incluso si escuchamos cosas de fondo, muchas veces ni le prestamos atención a no ser que eso nos llame la atención de cierta forma. Pero una vez que llamamos o vemos la forma, lo visual, pues a partir de ahí ya ponemos atención, activamos otros sentidos, como puede ser el olfato, el oído, y por ahí va, ¿vale? Entonces, el dashboard tiene que ser muy visual, ¿vale? No tiene que haber información muy detallada, que ya lo vamos a ir a ver más adelante. No tiene que haber tablas con información donde yo tenga que ponerme a verificar, a hacer cálculos, no. Tiene que ser visual, información directa. ¿Ok? Entonces, el tercer punto, ¿vale? Es intencional. ¿Vale? El gráfico, el dashboard, perdón, tiene que ser intencional. Es decir, yo muestro la información de una forma visual, directa. La persona, solamente con ver esa información, ya tiene que captar qué es lo que tiene que hacer, ¿vale? Qué es lo que tiene, para qué sirve esa información, por qué le estoy mostrando esa información y, sobre todo, ayudarle a ir al siguiente paso, ¿vale? Es lo que he dicho antes, es decir, la información me llega por la vista, pero dentro, evidentemente, se junta con todo el conocimiento que yo ya tengo, con todo las estrategias, los objetivos que yo ya sé que tengo que cumplir, etcétera. Entonces, cuando yo veo la información, lo que hace es activarse una solución, ¿vale? Una decisión, ¿ok? Entonces, son pasos, como veis, que van en cadena, ¿vale? Primeramente es específico, luego es visual y luego tiene que ser intencional. No tiene que ser un dashboard que me lleve a un punto de, oye, de no saber qué hay que hacer, no, sino que directamente tenga esa intención de hacer algo, ¿vale? De tomar decisiones. Cuarto punto, y este es un punto importante, incluso creo que estos días por ahí se escribió mucho en los chats, y es que la información tiene que estar en tiempo real, ¿vale? Hay que llevar la información a tiempo real. Es decir, ahora, y sobre todo la herramienta Power BI es una de las herramientas que tiene disponibilidad para acceder por medio del teléfono, ¿vale? Si habéis visto en nuestras redes sociales, en Instagram publicamos hoy nuestro dashboard en un formato de móvil, ¿vale? Porque a la final,
qué es lo que nosotros, o cómo accedemos nosotros todos los días a la información, o cuánto tiempo nosotros pasamos con el teléfono en la mano. Pues oye, tener el acceso a esa información en tiempo real, pues es la ventaja más grande todavía y muy importante ahora, actualmente, ¿vale? Entonces, la información tiene que estar en tiempo real. ¿Ok? Entonces, estos 4 puntos son unas 4 características globales, ¿vale? Que siempre hay que tener en cuenta. Tiene que ser específico, visual, ¿ok? Visual. Este punto de aquí vas a encontrarte con algunos problemas hoy en día, si empiezas o si ya trabajas con Business Intelligence o con dashboards. Pero uno de los problemas, sobre todo, que nosotros hemos notado internamente con los alumnos, es que las personas o sus jefes, por ejemplo, al estar acostumbrados siempre al trabajar con información tabular, es decir, en el Excel, quieren ver la información en tablas, ¿vale? Quieren ver la información en tablas, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados, ¿vale? Somos seres también de costumbres. Entonces, oye, cuando ya nos acostumbramos a algo, luego siempre ponemos resistencia al cambio. Y entonces, como no estamos acostumbrados a ver la información en gráficos de forma visual, pues nos cuesta mucho y siempre lo que vamos a hacer es pedir que nos hagan tablas. Entonces uno de nuestros alumnos decía, Víctor, tú nos enseñas dentro de la mentoría que tenemos que hacer gráficos y nos hablas que los gráficos, pero luego en la vida real, en el trabajo, nos piden tablas. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos para que la gente o cómo hacemos para pasarle, transmitirles información, decir, oye, hay que ya empezar a trabajar de una forma visual, ¿no? De una forma visual y entrenar. Más que nada porque eso es una parte en nosotros del ser humano estándar, ¿vale? La parte visual es una cosa estándar, es decir, nosotros ya nacemos, es como un teléfono o un ordenador, ¿no? Que ya viene con algunos sistemas, algunas aplicaciones ya por defecto instalados, ¿vale? O sea, tú compras un teléfono, hay aplicaciones que tú no las puedes eliminar, por más que quieras. Tú dices, voy a eliminar la calculadora. No puedes, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya son aplicaciones estándar. Pues lo visual, el que seamos seres visuales nosotros, pasa lo mismo, ¿vale? Es decir, es una cosa estándar en nosotros que no lo tenemos que activar, no lo tenemos que aprender. ¿Ok? Lo único que tenemos que hacer es acostumbrarnos, que eso es diferente, ¿vale? Eso es diferente. Entonces, ¿qué es lo que yo les decía a mis alumnos? Les decía, oye, pues, en este caso, porque es muy difícil, depende el nivel de jefe que tengas, pues es muy difícil ir y decirle, no, que yo no te voy a hacer tablas y lo que te voy a hacer son gráficos y punto, ¿no? No se puede hacer eso. Entonces, lo que yo le decía es, pues tú dale las dos opciones, ¿vale? Es decir, tú ponle la tabla como él quiere verla, pero déjale un botón para que él pueda cambiarlo eso a un gráfico. Entonces, tú le enseñas el gráfico, o sea, siempre el dashboard se va a ver gráfico, pero tiene un botón al lado para que él pueda cambiar ese gráfico de una forma de tabla. Entonces, así le das esa opción y de paso lo que estás haciendo es acostumbrando al usuario a que ya se adapte a la forma visual, ¿vale? Porque está viendo de las dos formas. Entonces, de esa forma, tú ganas porque en algún momento el usuario ya va a estar realmente trabajando con gráficos y así tú implementas bien con todas las características, todas las técnicas que te hemos enseñado y él poco a poco se va a ir adaptando. Entonces, está de esa forma. Entonces, muchos gráficos. De hecho, hace unos días, y si no lo vuelvo a publicar, publicamos un dashboard de un alumno que hacía eso, ¿no? Mostraba de una forma gráfica los datos, dándole clic a un botón y también lo podías hacer de forma tabular, o sea, de una tabla. Bien, oye, pues estas son 4 características importantes de forma general y ahora sí nos vamos a centrar en las 16 técnicas donde engloban, ¿vale? O salen a partir de estas características. ¿Okay? Ya vas a ver cómo esas características tienen mucho sentido con estas técnicas. Mira, Fabián dice, es muy cierto, Víctor, me ha pasado en donde yo trabajo, que quieren tablas, ¿vale? O sea, eso no es una cosa de no, eso solamente pasa o eso no es así, ¿no? Es
es constante y seguramente te va a pasar. Si todavía no te dedicas a eso, no lo has hecho hasta ahora, vas a ver como en algún momento te lo van a pedir, ¿vale? Y ahí, pues a lo mejor te va a pasar como nuestros alumnos, ¿vale? Que luego dices, pues oye, es que a mí yo he aprendido en la mentoría de Experto BI de una forma, pero en la vida real es otra. Es que a la final al usuario también hay que entrenarlo, ¿vale? Hay que darle lo que es importante, ¿no? Bien, oye, vamos a las 16 técnicas, ¿vale? Vamos a las 16 técnicas. Y vas a ver cómo tiene mucho sentido con lo que ya hemos comentado en las características. La primera de... ¡Ostras! Se ha puesto... No sé cómo... A ver. Vamos a ponerlo en grande, ¿vale? Vamos a dejarlo así para que se vea bien, ¿vale? Oye, esto ya, el primer punto, ya lo habíamos visto incluso ayer, ¿no? Ayer con la previa de ayer, sí, y eso lo extendimos muchísimo incluso, porque hay más de una hora de previa de ayer, o sea, que si no la vistes, luego, después de este vídeo, si quieres, míratela, ¿vale? Pero bueno, esto de aquí es diseñar con objetivos, ¿vale? Hay que tener objetivos, es lo que dijimos ayer, ¿vale? Es decir, ¿cuál es el objetivo final que quiero transmitir? ¿Qué es lo que quiero transmitir con eso? ¿Cuál es la pregunta que quiero resolver? ¿Vale? ¿Cuál es la definición del problema de negocio que quiero resolver a través de ese gráfico, de ese dashboard? Entonces, hay que diseñar con objetivo. Y una de las... Y aquí aprovecho para incluir otra frase. Esta es de regalo. Esta frase es de regalo, pero pues que tiene muchísimo sentido en este punto de aquí, ¿vale? Que sería, lo voy a poner aquí. Lo voy a poner aquí para que la tengáis ahí, ¿vale? Esta frase, el diseño es un intermediario entre la información y el entendimiento, ¿vale? Es que tiene muchísimo sentido con diseñar, ¿vale? Es decir, el diseño es un intermediario entre la información y el entendimiento. Y eso ya lo he dicho muchas veces. Es decir, oye, tú puedes trabajar muy bien el análisis, puedes crear un análisis muy bien, muy perfecto con predictivos, con simuladores, con todo lo que se te pueda ocurrir, con teoremas, etcétera, ¿vale? Incluso hasta con teoremas. Pero, oye, si no tengo una forma o no he trabajado la forma de cómo hacer que esa información, ¿vale? Que esa información llegue al usuario final, ¿vale? Que el usuario final lo pueda entender, lo pueda comprender, que sea útil, pues oye, a la final el entendimiento, cero. Entonces se va a quedar en ese punto, es decir, muy bien el trabajo tal, pero de ahí para acá hay una barrera que es imposible. Entonces, el diseño a la final es ese canal de comunicación, ¿vale? Porque recuerda lo que dijimos al principio, ¿vale? El dashboard a la final es una forma de comunicar, ¿vale? Es una forma de comunicar. Entonces, el diseño es el canal de comunicación que tú tienes con la información que ya has hecho, que es decir, transformo los datos en información y cómo se lo paso esto al usuario final para que él pueda utilizar esto de alguna forma, ¿vale? Entonces, es el diseño, la forma como él va a ver eso de allí, cómo de la forma visual lo va a entender y ahí es donde el entendimiento pues pasa a la solución, a la acción, ¿no? A la acción que sería tomar la decisión. Vale, entonces esa frase te la doy gratis, ¿vale? Oye, pues el segundo punto, ¿vale? El segundo punto tiene que ser resalta lo más importante, ¿vale? Resaltar lo más importante. Es decir, información que realmente tiene importancia, que realmente va a ser útil para la toma de decisiones, pues es lo que hay que resaltar, ¿vale? Es lo que hay que resaltar. Esto es lo típico como si fuese, por ejemplo, o en un libro o incluso en alguna película, oye, pues los protagonistas, ¿no? Los protagonistas son los que más resaltan durante toda la película, ya que vamos de temática de películas durante este evento,
pues oye, de la misma forma como en la película se resalta los actores más relevantes, más importantes, bueno, no los actores, sino los personajes, ¿no? Los personajes. Y a través de eso te van contando la historia, que ya vamos a llegar a ese punto también con el dashboard. Pues oye, en este caso también es importante resaltar a aquellos protagonistas que son, pues oye, ¿qué es lo que yo estoy midiendo? ¿Cuál es el KPI, en este caso, protagonista? Entonces, oye, resalto esa información, ¿no? Entonces, oye, si estoy hablando de un tema financiero, pues oye, resalto los ingresos, resalto los gastos, resalto el lucro, resalto información importante, ¿no? Que tiene sentido para la toma de decisiones. Vale, el tercer punto, ¿vale? Y que tiene que ver con el diseño también, ¿vale? Es elegir el color adecuado, ¿vale? Hay que saber elegir los colores adecuados. Como nosotros somos visuales, ¿vale? Somos seres visuales, pues de la misma forma los colores tienen mucho que ver en el comportamiento, ¿vale? Los colores no están por estar, ¿vale? Y si no, los semáforos no serían de ese color, ¿vale? O si no, en cada país los semáforos serían diferentes. O sea, no, porque en X país los colores nos gustan más estos o las señales de tráfico igual, ¿no? Pues oye, las señales de tráfico en algunos países lo podrían pintar diferente, pero no es así, es un tema internacional, más que nada porque fueron elegidos estudiando sobre todo el comportamiento del ser humano, es decir, cómo nos comportamos cuando vemos colores, ¿vale? Que eso incluso hay teorías y temas de que, oye, los colores incitan incluso a la forma de alimentarnos, ¿vale? Cuando vemos un color nos da hambre, cuando vemos un color nos da calor, nos da frío, etcétera, etcétera. O sea, los colores tienen mucho sentido y de la misma forma, si estamos trabajando en un diseño de dashboard y estamos utilizando colores, pues de la misma forma hay que escoger y elegir los colores adecuados para qué. ¿Para qué? Para esto de aquí, ¿vale? La intención, ¿vale? Porque si yo pongo datos en un color rojo, en un color verde, en un color amarillo, en un color azul, etcétera, pues eso va a reflejar en el ser humano, en la persona que está utilizando, cierto comportamiento, ¿vale? Sobre todo, por ponerte un ejemplo, ¿no? El rojo, pues hoy indica peligro, indica atención, que hay que tomar atención. Entonces, cuando tú vas conduciendo, el rojo significa que pares, atención. Entonces, cuando ves un rojo, no te lo piensas, tú te paras. Cuando ves una señal de tránsito, están todas en rojo, pues pones atención, aunque no te acuerdas, porque eso me pasa incluso a mí, yo no me acuerdo a lo mejor alguna señal de tránsito qué significa, pero como ya veo el color rojo, pues ya sé que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener atención o hay que ir despacio en el coche, etcétera. Entonces, como tú estás haciendo una acción mientras estás visualizando esa señal de tráfico, pues oye, el color te ayuda mucho a identificar de una forma rápida, ¿vale? Que era lo que estábamos diciendo en esta característica. De una forma visual, yo cojo rápida la información sin tener que pensar si realmente voy a reducir la velocidad, a cuánto voy a reducir la velocidad, si voy a parar. Dicen, no pienso, simplemente actúo, ¿vale? O sea, me lleva a la intencionalidad. Entonces, los colores son importantes, ¿vale? No se escoge un color por elegir, ¿vale? Escogemos el color porque es el color de la empresa, porque a mí me gusta, porque el rosa fucsia es lo mejor o el verde fosforito, lo que fuese. No es así, ¿vale? Entonces hay que saber elegir los colores para poder transmitir esa información. Luego, oye, una cosa importante. Hay que alinear, ¿vale? Los gráficos, hay que saber alinear, hay que tener siempre, de hecho la herramienta, ¿vale? La herramienta cuando tú vas diseñando, ella te va ayudando con unas líneas rojas, ¿vale? Se marcan unas líneas rojas para decirte si está alineado con el elemento o con el gráfico de al lado, con el de arriba, con el de abajo, si tiene un tamaño o un tamaño más pequeño, etcétera, etcétera. De hecho, hay herramientas que si tú seleccionas 2 o 3 gráficos, los puedas alinear de una forma perfecta. O sea, le das clic a ese botón y él te lo alinea de forma centrada, de forma
con las mismas espacios entre ellos. O sea, ¿y eso por qué lo hace la herramienta? Porque la alineación es muy importante. Vuelvo al tema otra vez. Date cuenta que nosotros somos seres visuales. Entonces, si yo veo un gráfico muy arriba, el otro más torcido, el otro más... Eso me va a llamar mucho más la atención que en sí la información que tú me quieres dar, ¿vale? O sea, es decir, yo me voy a centrar más en que el gráfico está desalineado, que un gráfico está más grande que el otro está más pequeño, que un tipo de letra es más grande o pequeña que la otra. Primero me va a llamar la atención eso y luego voy a empezar a ver la información. Entonces, si tú alineas eso de allí, puedes corregir ese error que puede tener esa persona en desviarse de la comunicación, ¿vale? Desviarse de la comunicación. Date cuenta que lo que estamos haciendo aquí es comunicar. Entonces, la comunicación tiene que ser de una forma nítida, ¿no? Y ya que he dicho nítida, vamos al quinto punto, ¿vale? Que es ser claro, ¿vale? Hay que ser claro con la información que pasamos en el dashboard, ¿vale? No hay que dejar ambigüedades en el dashboard, ¿vale? Hay que dar la información muy clara y muy nítida de lo que es. Oye, si esto es el lucro, pues oye, hay que indicarlo de una forma clara, el lucro total, etcétera. Y no dar opciones a duda en el gráfico, ¿vale? Entonces, tienes que ser claro. Punto número 6, ¿vale? Hemos dicho que íbamos a 16, ¿no? Vale, pues ya vamos casi al 50%. Vamos a ver. Y este era un punto que comentamos antes y que incluso Fabián lo ha comentado ahí, ¿no? Hay que diseñar dashboard, no informes, ¿vale? Esto, ¿cuál es la diferencia? Oye, ¿cuál es la diferencia del dashboard y el informe? Pues el informe es donde tú tienes la información en tablas, sobre todo, ¿vale? Para ponértelo más fácil. Es decir, toda la información tú la tienes en tablas y ese es un informe. Un dashboard, pues un dashboard es toda la información la tienes en gráficos. ¿Ok? Entonces la información es más directa, más visual, mientras que el informe, la información es mucho más detallada. Cuando digo detallado es tablas donde tú puedas ver todos los valores, las características, especificaciones, etcétera. Es decir, puedes ahí quedarte el tiempo que sea necesario para que tú hagas ese análisis y tú hagas ese cálculo o esa definición que tú estás buscando. Ahora, el dashboard no, el dashboard te da de forma gráfica esa información, ¿vale? Entonces, un poco a lo que comentábamos antes con las costumbres que tienen las personas de trabajar más con tablas, porque están acostumbrados, que con gráficos. ¿Vale? ¿Qué más? El otro punto es mostrar el contexto, ¿vale? 7. Mostrar el contexto. Esto va un poco alineado, ¿vale? Mostrar el contexto va un poco alineado a esto, a lo específico, ¿vale? Es decir, oye, si yo estoy hablando de un tema o el tema que estoy queriendo poner en el dashboard tiene que ver con el tema financiero, pues mi contexto, me refiero al tema, tiene que ser la información en ese contexto financiero. Si es de recursos humanos, pues en ese contexto de recursos humanos. Si es de ingeniería, en ese contexto de ingeniería, ¿no? Información relevante hacia ese departamento o esa área, ¿no? Si es una área médica, pues oye, médica en concreto, ¿en qué área, ¿no? En el área farmacéutica, porque es la logística, o en el área de, no sé, de mediciones de paciente, de historial, etcétera, el que fuese. Entonces, sé siempre mostrando el contexto de esa información. No puedo meter ahí, oye, estamos haciendo una cosa financiera y de repente salir un valor ahí de cuántos empleados tenemos contratados en la empresa. Pues no sé si en financiero eso tenga mucha relevancia en ese punto, pues a eso me refiero con el contexto, ¿vale? Bien, el punto 8, ¿vale? O la técnica número 8. Tiene que ser, bueno, un poco con, a ver, no sobrecargar,
¿vale? Un poco con lo que decíamos al principio. Muchas veces, o no sé si muchas veces o habéis escuchado la expresión menos es más, ¿no? Es decir, oye, puede que un dashboard con 4 gráficos te dé mucho más información que llenar un tablero o un cuadro de mando con 20 o 50 gráficos de todo tipo solamente porque se vea bien o porque quede bonito o porque parece que hay más información, ¿vale? Esto es algo que siempre cometemos de intentar querer rellenar huecos. Muchas veces, oye, 3 gráficos, si eso ya da información suficiente y realmente ayuda al usuario a tomar decisiones, entonces no hace falta rellenar de más. Entonces no hay que sobrecargar el dashboard, el panel, con tanta información que no tiene ningún sentido. ¿Vale? Vale, pues oye, llevamos el 50%. Coméntame ahí si tiene sentido hasta ahora. Si tiene sentido hasta ahora lo que estoy comentando, ¿vale? Si para ti alguna de estas técnicas no las conocías, no las estabas teniendo en cuenta. Si eres nuevo en esto y dices, buf, todo esto es para mí todo nuevo, pues oye, ya sabes cómo empezar, ¿no? Cómo hacerlo bien. César dice, todo nítido, todo está claro. ¿Quién más? ¿Quién más tiene sentido todo lo que estamos viendo ahora? O alguno se ha quedado como diciendo, uy, esto de aquí no me queda claro o no tiene sentido para mí. Bien. Muy bien. Oye, vamos al siguiente entonces, ¿vale? Vamos al siguiente. El siguiente es mostrar siempre variaciones, ¿vale? Mostrar variaciones, ¿vale? Cuando digo mostrar variaciones es la información. Timothy dice uno. Cuando digo mostrar variaciones dentro del dashboard, no solamente me refiero a que la información tiene que mostrar una variación, es decir, oye, ¿cómo? Porque al final el objetivo, ya lo dijimos en el concepto del dashboard, ¿no? El objetivo es ver el comportamiento, ¿vale? El comportamiento o el estado de la empresa, el área o el departamento o lo que estemos mostrando, ¿no? Entonces, mostrar variaciones no solamente en información, sino también mostrar variaciones en mi lenguaje que estoy utilizando, ¿vale? Porque eso ya vamos a ver también en una previa de los tipos y diferentes tipos de gráficos y cómo seleccionar el adecuado, ¿vale? Entonces, porque esa es la forma, ese es el lenguaje a la final, ¿vale? El dashboard es una forma de comunicar y mi lenguaje que estoy utilizando son los gráficos. Entonces, depende el gráfico correcto que utilice, de eso va a depender a la final, depende del lenguaje correcto que utilice, va a depender mucho mi resultado final, es decir, la comunicación que estoy mostrando. Vale, entonces muestra siempre variaciones, no solamente en la información, en los datos, o sea, que vea que varía la información de un mes hacia otro, de un objetivo a otro, sino también en los gráficos, ¿vale? Que se vean diferentes variaciones. El punto número 10, o la técnica número 10, ¿vale? Que bueno, un poco lo que ya he dicho antes, ¿vale? Es elegir el gráfico correcto, ¿vale? Opa, ¿qué ha pasado aquí? El gráfico correcto, ¿ok? Entonces, hay que saber elegir el gráfico correcto para poder transmitir esa información. Entonces, depende del gráfico que yo elija, pues va a depender mucho si la información va a llegar de la forma correcta o no. Entonces, no cualquier gráfico me sirve, ¿vale? Tengo aquí ya la información, entonces voy a ponerlo en una tarta o en un donut. Pues oye, a lo mejor esa tarta o ese donut a lo mejor no es lo suficientemente eficiente para poder transmitir la información que queremos, ¿vale? Entonces hay que seleccionar el gráfico correcto para que sea mucho más correcto, ¿vale? A la hora de leer o utilizar el dashboard, ¿vale?
Entonces ya vamos a tener una previa seguramente para ver cómo se elige el gráfico correctamente. ¿Ok? Y ahí vamos a extender mucho más ese tema. Otro punto, oye, mantener todo visible. ¿Vale? Mantener todo visible. Esto va un poco con el mantenerlo alineado, ¿vale? Muchas veces hay información que oye, por querer poner de más incluso, pues medio que la ponemos por ahí en algún lado y no se ve de una forma correcta, o no se ve de una forma visiblemente correcta, ¿vale? Hay otras técnicas, por ejemplo, que nosotros hacemos o que incluso en nuestros eventos mostramos, que puedes utilizar el espacio muy bien, es decir, oye, es que no me cabe más información, pero puedes utilizar el espacio de una forma correctamente y muy fácil, muy simple, para que te pueda caber toda la información sin necesidad de sobrecargar, ¿no? Y también de mantenerlo todo visible de una forma correcta. Por ejemplo, oye, puede ser que si yo me posiciono con el mouse encima de un objeto o encima de un gráfico, me aparezca un tooltip, o si yo le doy clic a un botón, me aparezca otra gráfica por ahí. Pues esa información hay que mantenerla visible siempre para que la persona sepa que, oye, si yo paso el mouse o yo doy clic a un botón va a ser otro efecto, pues hay que mantenerlo visible en el sentido comprensible, ¿vale? Es decir, oye, que el usuario lo pueda entender. ¿Vale? Bien, oye, otro punto aquí. Otro punto, a ver, ¿cuál me falta? Vale, sí. Mantenerlo simple, ¿vale? Mantenerlo simple. Entonces, siempre que quieras informar, bueno, el lenguaje más simple de comunicar, pues oye, es la forma más simple, más directa que hay sin tener tantos adornos en la forma, en el habla y la comunicación, ¿no? Eso ya de en sí se entiende. Pues la misma forma con el dashboard, ¿vale? Una forma simple, siempre teniendo lo que ya vimos incluso ayer, ¿no? Teniendo un poco el proceso de cómo crear o cómo implementar un dashboard correctamente, de si tienes un método, pues oye, mantener siempre ese tipo de método. Entonces, en las redes, por ejemplo, vas a encontrar muchos tipos de dashboard, sobre todo futuristas, ¿no? Que quedan muy bien, están muy bonitos, pero luego a la hora de entenderlos, pues no es tan fácil, no es tan fácil. Oye, pero se puede trabajar o se puede hacer un tipo de dashboard de ese tipo así, todo futurista, que sea incluso monocolor, es decir, de un solo color, todo, pero que se ven muy bonitos y demás, se puede trabajar y se puede hacer, pero va a depender mucho del usuario que va a utilizar el dashboard, ¿vale? Es decir, el conocimiento de ese usuario está al nivel del dashboard que tú estás presentando. Si está a ese nivel, entonces efectivamente se puede hacer, ¿vale? Es decir, oye, mi jefe o yo o quien fuese tiene un conocimiento de dashboards, de los tipos de dashboards que nosotros tenemos en la empresa o de los que hacemos. Ya sabéis que hay varios tipos de dashboard. Hay dashboards más estratégicos, que son el dashboard directivo, ¿no? Que es para la estrategia. Hay el dashboard operativo, ¿no? Que es para la operación, lo operacional. Hay dashboards más analíticos. Entonces, va a depender mucho de eso para que yo haga un dashboard monocolor, futurista, con información muy simple y que sobre todo el usuario lo vaya a entender, lo vaya a comprender. Esto es como si yo voy a un país, a uno cualquiera, me da igual, ¿vale? Pero lo que yo me refiero es que en ese país hay muchas palabras, muchas jergas que son autóctonas de ese país y solamente en ese país se entienden, ¿no? O formas incluso, formas de hablar, de expresar, que muchas veces hoy una persona de fuera no lo entiende, pero la persona que está allí hablando con esa, pues sí que lo entiende, ¿no? Pues eso es lo mismo. Entonces, el dashboard va a depender de cómo lo voy a hacer, de cómo lo voy a crear, dependiendo del nivel de conocimiento de la otra persona en cuanto
a trabajar con el dashboard. Lenguaje, ¿vale? El lenguaje que yo voy a utilizar lo va a entender o no. Si no, pues oye, mantenerlo simple, ¿vale? Mantenerlo simple, que es lo más eficiente, ¿vale? Bien, ¿qué más? ¿Qué más teníamos por aquí? Comprimir las cantidades, ¿vale? ¿Vale? Comprimir cantidades, cuando digo comprimir cantidades, es mantener la información de esta forma, ¿vale? Actualmente, ¿vale? O con la creciente de datos que estamos teniendo cada vez más, ¿no? Que generamos tanto dato por día, bueno, por segundo incluso. Entonces, ahora, si tú vas en cualquier red social, por ejemplo, si tú vas a Instagram, por ejemplo, y tú quieres ver los seguidores, los comentarios o los likes o tal, lo que fuese, siempre vas a ver este tipo de información, ¿no? Todo de una forma comprimida. Pues en el tipo de dashboard es lo mismo, ¿vale? Es decir, mantener la información comprimida, sobre todo para ir ayudando a las personas a entender, no entender, sino a entrar en ese modo de trabajar de la forma visual. Es decir, cuando yo veo 15K, yo sé que son 15.000, ¿vale? O sea, es decir, solamente ver esa información ya me ayuda. No es lo mismo ver esto que luego estar viendo, pues, centavos, ¿no? Pues esto ya lo que hace es ayuda. Ostras, aquí me he pasado. Lo que hace es intentar, bueno, forzar un poco más mi cerebro para poder entender que esos son 15.000, que tiene decimales o lo que fuese, ¿vale? Ahora, si yo veo 15K, es mucho más fácil, más sencillo, más rápido de entenderlo, ¿vale? Otro punto importantísimo que es empieza de cero, ¿vale? Empieza siempre de cero, ¿vale? Empezar siempre de cero es una buena forma, ayuda mucho, sobre todo a que tu parte creativa, ¿vale? No pierdas tu parte creativa. Es decir, si tú empiezas copiando desde otro dashboard que ya tenías, por ejemplo, voy a empezar este dashboard que ya tenía, primera cosa, aunque tú creas que vas a avanzar más rápido, vas a tardar un poco más, ¿vale? Sobre todo si son cosas diferentes. Es decir, yo tenía un dashboard que era de un cuadro contable, por ejemplo, o un resultado de cuentas, y ahora voy a hacer un flujo de caja. Pues oye, hacer eso te puede llevar mucho más tiempo hasta que corrijas los errores, hasta que veas realmente dónde tienes que corregir, dónde tienes que eliminar, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Luego, puedes privarte, me refiero a privarte, es decir, que te puedes hacer que tu creatividad, por ejemplo, si empiezas de cero, puede que tu creatividad te dé algo muchísimo mejor que lo que ya tenías. Ahora, si empiezas haciendo a partir de otro, pues oye, esa creatividad la puedes perder, ¿no? La puedes perder en ese sentido. Entonces, por eso, empieza siempre de cero, siempre que tengas que hacer un dashboard. Eso te va a ayudar, sobre todo, a avanzar más, a aprender más, ¿vale? El punto número 15. El punto número 15, ser consistente, ¿vale? Y esto tiene que ver un poco con el storytelling, ¿vale? ¿Vale? El ser consistente es decir, con lo que estoy comunicando en el dashboard, ¿ok? Si tú ves el storytelling, no sé si alguien sabe o no sabe. ¿Cuántos de aquí saben lo que es el storytelling? Si no sabéis, decírmelo ahí, que a lo mejor hacemos una previa del storytelling para que se entienda bien también. Pero bueno, ahora mismo solamente de una forma muy fácil, muy rápido, el storytelling al final es decir una historia, ¿vale? Entonces el dashboard, tú tienes que contar una historia también con el dashboard. Entonces, no es cualquier historia, evidentemente, ¿no? Una vez alguien me puso por ahí, Víctor, pero si yo cuento la historia en el dashboard, entonces la persona no va a poner atención al dashboard, se va a poner atención a la historia. Digo, no es una historia cualquiera, no vas a contar una historia, sino con los gráficos, con la información que tú tienes que ir contando una historia. Tiene un inicio, ¿vale? Tiene un inicio que va empezando, ¿vale? Es como un libro
tiene un inicio, te va contando los protagonistas de ese dashboard, como lo hace el libro, te va contando los protagonistas, o como lo hace una peli también, ¿no? Una peli empieza, te pone en contexto, pues lo mismo, el dashboard tiene que empezar poniéndote en contexto, y luego cuando ya va a la mitad de la película, es cuando empieza un poco la acción de decir, oye, pues el héroe tiene problemas porque a la chica la han secuestrado o lo que fuese, pues ahí es cuando empieza el dashboard lo mismo, es decir, empiezas con los protagonistas y luego tiene una parte intermedia donde le muestras la situación real, la actual de la empresa en este caso, y evidentemente luego hay una parte donde el superhéroe, pues oye, salva a la chica, y luego, pues oye, el beso final con el superhéroe, ¿no? Pues es lo mismo con el dashboard. Entonces empieza el protagonismo, comentando los protagonistas, la situación, el contexto del dashboard. Luego hay una parte intermedia donde le cuentas el momento de qué es lo que está mal, dónde está el problema, y si tienes herramientas de cómo solucionarlo, pues oye, ahí es cuando está la acción, ¿vale? La acción del dashboard. Y luego, evidentemente, la solución o cómo solucionarlo. Si tienes un predictivo, si tienes ¿cómo se llama? Un simulador, pues ese sería la parte de la solución o donde la persona puede solucionar ese problema que le has comentado en esa parte intermedia. Entonces, tiene que ser esa parte, ¿vale? Tiene que ser como una, ¿cómo se dice? Una montaña rusa, ¿no? Empieza muy fácil, muy lento, y luego sube la emoción y luego baja y termina, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con los datos, con el dashboard, como dice aquí Timothy, dice, oye, contar la historia de la información que tienes ahí, ¿vale? No es una historia cualquiera, no, es la información que tú tienes que contarla desde inicio hasta el fin, ¿vale? Entonces, ese es el storytelling, es un arte a la final, ¿no? Y el storytelling no es que se utilice solo para esto, el storytelling se utiliza para todo, las películas utilizan storytelling, la publicidad, todo, ¿vale? Los políticos, todo el mundo utiliza storytelling, ¿vale? Entonces, coméntame ahí, si no sabes lo que es, a lo mejor hacemos una previa de storytelling. Oye, la última, ¿vale? La última que tiene que ver con el diseño, ¿vale? El diseño. El diseño del dashboard, yo utilizo una regla, hay varias reglas, ¿vale? Hay varias reglas. Yo utilizo esta de aquí, que para mí me funciona muy bien, ya estoy acostumbrado a ello, y es la regla 60-30-10, ¿vale? Entonces, una vez que tú eliges los colores, ¿vale? Los colores del dashboard, cómo lo vas a crear, cómo lo vas a trabajar, yo utilizo esta regla, es decir, el 60%, ¿vale? Del dashboard en sí tiene que ser un color o el color que más predomine tiene que ser el 60%, ¿verdad? Luego, el segundo color tiene que ser un 30% y luego un 10% entre el resto de colores, ¿vale? Entonces, si tú ves el dashboard que nosotros vamos a hacer durante la masterclass, pues oye, predomina mucho el negro, ¿vale? Luego el 30% es ese color amarillo y luego el 10% es el color naranja, el color verde, el color rojo, donde voy poniendo los semáforos o donde voy informando de una forma de alerta, ¿vale? O el gris o el que fuese. Pues esa es la regla que yo utilizo para los colores, ¿vale? Siempre va a haber o siempre hay esta regla. Lo mismo pasa con el dashboard claro, ¿vale? El dashboard light es lo mismo, es decir, el blanco o el gris es el 60%, el amarillo sigue siendo el 30% y el 10% entre los otros colores, ¿vale? Esa es la regla que yo siempre utilizo. Hay varias, ¿vale? Hay varias, hay muchas. Puedes utilizar del 50-20-20-10 y bueno, es la que más a ti, yo utilizo esa porque menos es más, como siempre digo, ¿vale? Y puedes, ya te digo, lo del monocolor, tiene que ser específico el por qué hay que utilizarlo, ¿ok? Bien, 16. Oye, tengo una que va a ir de más aquí, que esta la pongo gratis, igual que la frase que he puesto antes. Pero antes, cuéntame si hasta ahora todo tiene sentido para ti, todo lo que hemos comentado hasta ahora, ¿vale? Mira, Ali dices, conozco sobre el storytelling.
Mira, Fabián dice, igual creo que es interesante hacer una previa storytelling ya que puede ser nuestro formulario principal del dashboard. Perfecto. No lo sé, dice, hay varios que no lo saben. ¿Quién más? ¿Quién más ha puesto ahí? Listo de storytelling, no lo sé. ¿Quién más? Andrés sí que lo conoce, Andrés Córdoba. Sí, hace sentido, gracias. Todos muy buenos puntos del dashboard profesional, gracias. Vale. Oye, pues el último punto, ¿vale? El último punto es cómo posiciono los gráficos, ¿vale? ¿Cómo posiciono los gráficos? Mira, por aquí también dice Carmen. Carmen también lo tiene claro. El último punto es el 17, ¿vale? Entonces, ¿cómo posiciono los dashboards, ¿vale? Pues una técnica básica, ¿vale? Básica. Claro que tienes que tener en cuenta las otras técnicas de arriba, ¿vale? Pues alineaciones, colores, gráficos, bueno, todo lo que ya hemos ido viendo. Pues, ¿cómo posiciono? ¿Cuál es la técnica para posicionar los gráficos? Pues, para posicionar los gráficos hay que utilizar, voy a ponerlo aquí para posicionar. Yo le llamo técnica del zorro, ¿vale? ¿Por qué le llamo técnica del zorro? Porque a la final siempre me voy a recordar, ¿vale? Es como la película del zorro, ¿vale? Es decir, tú tienes que empezar o trabajar posicionando de una forma de Z, ¿vale? Es decir, nosotros cuando leemos, o la forma de lectura también, ¿vale? También se le conoce como eso, la forma de lectura. Es decir, yo siempre que voy a leer, siempre empiezo desde la parte izquierda hacia la derecha, luego bajo diagonal, izquierda, derecha, bajo diagonal, izquierda, derecha. Entonces, eso hace que sea como una Z, ¿no? Izquierda, derecha, diagonal, izquierda, derecha. Entonces, con todas las técnicas que ya hemos comentado, vamos a posicionar los protagonistas, los principales, evidentemente, de izquierda a derecha, bajo diagonal, continúo con mi información de izquierda a derecha y así. Porque esa es la forma como el usuario lee, ¿vale? Entonces nosotros siempre leemos de esa forma y es lo primero que va a hacer el usuario. Cuando vea el gráfico va a empezar desde arriba hacia la derecha, ¿vale? Siempre con la intencionalidad que hemos dicho anteriormente, ¿vale? Tiene que ser intencional, es decir, cómo lo quiero yo llevar al usuario para que coja y descubra esa información que a la final le va a hacer tomar una decisión. Entonces, tener en cuenta ese punto, ¿vale? Dice Timothy, sí, tiene sentido porque es importante en la presentación e impactar a los usuarios. Oye, con esto que ha dicho Timothy aquí, voy a hacer un comentario, ¿vale? Ahora sobre ese punto. Sí, hace sentido, todo perfecto. Vale. Entonces, lo que te iba a comentar aquí es sobre, oye, un punto muy importante aquí, ¿vale? Que sobre todo te va a dar, esto a la final es un tips, ¿vale? Es un tips profesional. Si tú, por ejemplo, estás en ¿cómo te digo? Una posición laboral, ¿vale? Dentro de tu empresa. Vamos a ponerlo como si fuese jerárquico, ¿vale? Es decir, yo estoy en una posición muy abajo y lo que quiero es llegar a una posición más arriba. Es decir, yo quiero crecer profesionalmente, quiero ir a pasar a otro nivel, quiero otro nivel y luego otro nivel o quiero simplemente pasar. Oye, la forma de hacer, o sea, el que tú trabajes con los dashboards o el que tú implementes esto dentro de tu empresa, tu área, tu departamento o la métrica que quieras medir, puede ser incluso una métrica simplemente. El que tú trabajes con esto, a la final lo que estás haciendo es, de alguna forma, tener voz, ¿vale? Tener voz dentro de esa área, de ese departamento o de esa empresa. ¿Por qué? Porque a la final es una forma de comunicar. Es decir, oye, yo no tengo una posición dentro de la empresa donde yo sea gerente, donde yo sea
manager o donde yo sea, no sé, alguna posición que tenga voz dentro de una empresa, que tome una decisión o que tenga algo. Si tú tienes o tú eres el que estás creando esta información en dashboards, al final tú estás teniendo, de cierta forma, tienes voz. ¿Por qué? Porque, oye, estás utilizando este canal de comunicación para hablar con las otras personas, evidentemente de información. Pero va a llegar un momento en que eso te va a dar tal notoriedad que alguien va a decir, oye, pues ¿quién es el que hace esto? ¿Quién es el que está trabajando con esto? ¿O quién es el especialista? ¿Quién es el experto en esto? ¿Vale? Entonces, cuidado con eso. El otro día yo contaba una historia que te decía que a mí me pasó en una reunión con la plana mayor de los jefes y responsables de la empresa, en donde, oye, después de implementar todo el sistema, todo el procedimiento de gestión en la empresa, pues al final, el punto final era el informe que salía mal, ¿vale? Salía muy mal, todo descuadrado, las letras muy pequeñas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que, oye, evidentemente, aunque hagas todo perfecto por detrás, todo funcionando, pero, oye, si a la final esto que es la información o la comunicación final sobre todo, que era el informe, ¿vale? Perdona, ¿cuál era? Esto de aquí, ¿vale? El diseño es el intermediario entre la información y el entendimiento. Es decir, la información estaba muy bien. Todo el proceso para poder obtener la información estaba perfecto. Pero ¿qué pasa? Que al final el informe, que era el dashboard, no salía bien. Estaba descuadrado y las personas tenían que dedicarle tiempo a corregir esos descuadres, a corregir el tipo de letra, a corregir, eran cosas, pero a la final te llevaba 40 minutos hacer eso. Entonces, ¿qué pasó en medio de la reunión? Todo el mundo diciendo, pues esto no vale, esto no sirve, tal, pero sí que servía todo el proceso de 3 meses de trabajo que hicimos solamente por el informe. Entonces yo dije, oye, no, vamos a hacer una macro que lo que va a hacer es, antes de imprimir ese informe, lo va a pasar por la macro y la macro lo que va a hacer es ajustar todo eso, lo que está mal lo va a poner pues correcto, ¿no? Y eso va a tardar 1 segundo, 2 segundos. Pues oye, a partir de allí, yo hice esa macro se lo pasaron a todos los proyectos, en todos los proyectos del mundo donde donde la empresa tiene proyectos, pues oye, eso me dio notoriedad y eso me dio a la final voz sin tenerla, ¿vale? Sin tenerla. Entonces, esta es la forma incluso, por eso puedes escalar de una forma muy rápida, muy fácil, sin esperar que de alguna forma, con el tiempo, con los años o dejando todo pasar, llegues a subir o escalar en tu profesión, ¿vale? Muy bien. Entonces, aquí ya finalizando, joder, esto va a dar un buen dashboard, un buen Excel, ¿eh? Hay mucha información. Entonces, aquí, cerrando solamente y ya uniendo un poco el contenido, como habíamos dicho al principio, con la frase y la película de hoy, ¿vale? Entonces, la comunicación no verbal comunica tanto como la verbal, ¿vale? Por eso te va a dar voz si eres el que trabaja o vas a trabajar o vas a implementar con eso. Y si no lo haces, empieza a implementar, empieza a hacerlo y verás cómo vas a tener resultados. A la final, lo importante no es lo que yo diga o escuchar lo que yo diga o que te lleves el PDF o tal. Lo importante es que tú cojas eso y lo implementes, ¿vale? Lo implementes para poder tener resultados. Y luego, pues la película, evidentemente, no es en concreto el contenido de la película, pero sí la forma como, de una forma no verbal, el actor, pues en este caso Charles Chaplin, comunica, ¿no? O informa a través de la película simplemente con gestos y movimientos de una forma no verbal, ¿vale? Entonces, para que veas la comunicación efectiva, realmente importante, que tiene el dashboard, ¿ok? Entonces, oye, mírate la película,